cuando Fernando me dijo que estaba demasiado vieja para ser madre y me abandonó estando embarazada, sentí que mi mundo se derrumbaba. Jamás pensé que alguien con quien había compartido tanto pudiera destrozarme de esa forma. Sin embargo, lo que él nunca imaginó es que, 18 años después, nuestra hija, Valeria, sería quien le daría la lección de su vida. Dejen que les cuente mi historia. Una historia de traición, dolor y, al final, una increíble justicia poética. Me llamo María, soy neuróloga, y durante muchos años trabajé en hospitales públicos de Guadalajara. Mi vida parecía perfecta. Estaba casada con Fernando, un reconocido cirujano plástico que tenía un gran carisma, una sonrisa encantadora y la capacidad de iluminar cualquier habitación. Nos conocimos en un congreso médico en la Ciudad de México, y desde ese momento, pensé que era el hombre con quien construiría mi futuro. Nos casamos al poco tiempo, y juntos abrimos una clínica de cirugía estética en Guadalajara. Era un proyecto ambicioso, pero funcionaba. Nuestra vida profesional y personal parecía de ensueño. Todo parecía indicar que íbamos en la dirección correcta. Sin embargo, había algo que yo quería más que todo lo demás: formar una familia. Pasamos años enfocados en el trabajo, pensando que el momento adecuado llegaría, pero siempre lo posponíamos. Cuando finalmente decidimos intentarlo, me di cuenta de que el camino no sería fácil. A los 38 años, después de múltiples tratamientos, pruebas interminables y noches de llanto, recibimos la noticia que tanto habíamos esperado: estaba embarazada. Aquel día lloramos juntos, abrazándonos con una mezcla de felicidad y alivio. Pensé que ese sería el inicio de una etapa aún más maravillosa. Pero estaba equivocada. Durante los primeros meses del embarazo, Fernando seguía mostrándose atento, pero algo empezó a cambiar. Pasó de ser el esposo protector a alguien distante, frío, casi indiferente. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, pero pronto me di cuenta de que había algo más. Cuando traté de hablar con él, su respuesta fue cortante: no exageres, María. Todo está bien. Mis sospechas crecieron, pero intenté ignorarlas. Estaba tan emocionada con la llegada de nuestro bebé que no quería enfrentar la posibilidad de que algo estuviera mal en nuestro matrimonio. Después de todo, ¿no habíamos construido todo juntos? Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que había señales desde el principio. Pero en aquel momento, solo quería creer que el hombre con quien había compartido años de mi vida no sería capaz de traicionarme. No sabía lo que se avecinaba, pero ese embarazo, que debía ser el inicio de una nueva etapa, se convirtió en la prueba más difícil de mi vida. Fernando y yo nos conocimos en un congreso médico en la Ciudad de México. Él era cirujano plástico, yo neuróloga. Recuerdo que me sorprendió su confianza al hablar en el escenario y cómo parecía dominar cada tema como si no tuviera miedo a equivocarse. Nos encontramos en una mesa de discusión, entre una plática y otra, me invitó a cenar. Ese mismo día, supe que tenía un encanto difícil de ignorar. Un año después, ya estábamos casados. Nos mudamos a Guadalajara, donde abrimos juntos una clínica de cirugía estética. Fernando era ambicioso, y aunque la idea me daba algo de miedo, confié en que podríamos lograrlo. No me equivoqué, la clínica fue un éxito. Entre pacientes, eventos y cenas con colegas, parecía que vivíamos en una burbuja de logros y estabilidad. Durante los primeros años de matrimonio, todo fue trabajo. Ambos nos dedicábamos de lleno a nuestras carreras. Los fines de semana estábamos ocupados revisando casos o asistiendo a conferencias. A veces me preguntaba si realmente teníamos tiempo para nosotros como pareja, pero Fernando siempre decía: estamos construyendo nuestro futuro, María. Esto es solo el principio. Yo le creía. Pensaba que estábamos en la misma sintonía. Pero mientras la clínica prosperaba, algo dentro de mí crecía: el deseo de ser madre. Lo mencioné por primera vez después de nuestro 5º aniversario, pero Fernando lo pospuso. Ahorita no, María. El negocio necesita nuestra atención. Además, todavía tenemos tiempo. Aunque me sentí decepcionada, acepté. Siempre fui una mujer práctica, y si Fernando decía que era mejor esperar, debía ser cierto. El tiempo pasó, y con cada año que celebrábamos juntos, ese deseo se hacía más fuerte. Un día, durante una cena,
lo mencioné de nuevo: Fernando, creo que ya es hora de intentarlo. No quiero esperar más. Para mi sorpresa, accedió. Está bien, intentémoslo, dijo, con una sonrisa que me devolvió la esperanza. Pero no fue tan sencillo. Después de meses sin resultados, comenzamos a buscar ayuda médica. Las visitas a especialistas, los tratamientos hormonales y las pruebas constantes se convirtieron en parte de nuestra rutina. Hubo días en los que no quería ni levantarme de la cama, pero Fernando me consolaba: esto es temporal, María. Lo lograremos. Aunque sentía que estaba perdiendo la paciencia, en esos momentos volvía a ser el hombre que había conocido, protector y optimista. Finalmente, a los 38 años, sucedió. El resultado del examen era positivo. Estaba embarazada. Nunca olvidaré el momento en que se lo dije. Fernando me abrazó con fuerza y, por primera vez en mucho tiempo, lloramos juntos. Fue uno de los días más felices de mi vida. Durante los primeros meses, todo parecía perfecto. Fernando estaba atento, asegurándose de que me sintiera cómoda y cuidada. Siempre decía: nada es más importante que este bebé. Sentí que, finalmente, estábamos entrando en una nueva etapa de nuestra vida, una etapa donde el trabajo ya no sería lo único que compartíamos. Pero esa felicidad fue breve. No sé exactamente cuándo comenzaron los problemas, pero puedo señalar pequeños detalles. Fernando empezó a pasar más tiempo en la clínica. Venía tarde a casa, y cuando intentaba hablar con él, parecía distraído. Es el estrés del trabajo, me decía a mí misma. No quería pensar mal de él. Después de todo, ¿quién mejor que Fernando para entender el esfuerzo que habíamos puesto en construir esa vida juntos? Recuerdo que en una ocasión, al final del primer trimestre, le pedí que asistiera conmigo a una consulta para escuchar el latido del bebé. Su respuesta fue un simple: no puedo, tengo una cirugía importante. Aunque entendía sus obligaciones, algo dentro de mí se rompió. ¿Cómo podía algo tan especial para mí no serlo para él? Pronto, sus ausencias se hicieron más frecuentes. Las noches en las que esperaba hasta tarde para cenar con él se volvieron rutina. Cuando llegaba, parecía agotado y apenas hablaba. Si intentaba abordar el tema, me respondía con frases cortantes como: ¿por qué haces tanto drama, María? A pesar de todo, seguía aferrándome a la idea de que era solo una etapa. Estábamos esperando un hijo, el momento más importante de nuestras vidas. No podía aceptar que algo estuviera mal. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que ignoré muchas señales. Quizás no quería verlas porque aceptar la verdad significaba admitir que la persona con la que había construido mi vida ya no estaba realmente a mi lado. Los primeros meses de embarazo fueron emocionantes, pero al mismo tiempo empezaron a surgir pequeños detalles que no podía ignorar. Fernando ya no era el mismo. El hombre que me abrazaba con ternura y me decía que todo estaría bien ahora parecía ausente, como si estuviera en otro lugar, incluso cuando estaba en casa. Todo empezó con excusas pequeñas: hoy no puedo cenar contigo, hay un caso urgente. Otras veces llegaba tarde, más tarde de lo normal, y cuando le preguntaba dónde había estado, respondía de forma cortante: en la clínica, ¿dónde más? Al principio, me convencía de que el trabajo lo estaba abrumando, pero algo en su tono y en su mirada me hacía dudar. Un día, decidí organizar una cena especial en casa para celebrar que habíamos pasado el primer trimestre del embarazo. Cociné su platillo favorito, preparé la mesa con velas y esperé. Y esperé. Las horas pasaron, y cuando finalmente llegó, lo hizo con el celular en la mano, hablando de manera apresurada. Apenas me miró y murmuró: no tengo hambre, estoy agotado. Subió al cuarto y cerró la puerta. Me quedé sola, mirando la mesa vacía, sintiéndome más sola que nunca. Comencé a notar cosas que antes no estaban allí: mensajes que llegaban a su celular y que él borraba de inmediato, llamadas que contestaba fuera de mi alcance, y horarios que no cuadraban. Una tarde, mientras estaba en casa, una compañera del hospital me llamó. Su tono era vacilante, como si no supiera cómo decírmelo: María, no quiero meterme, pero creo que deberías saber algo. Vi a Fernando en un restaurante con una mujer joven, parecían bastante cercanos. Mi corazón se detuvo. Quería decirle que estaba equivocada,
que seguramente era una colega o una paciente, pero no pude. Las dudas que había estado reprimiendo comenzaron a inundarme. Esa noche, lo enfrenté. Fernando, ¿estás saliendo con alguien más? Él soltó una carcajada breve, casi burlona. ¿De dónde sacas eso, María? No empieces con chismes absurdos. Pero algo en su mirada lo delataba. Sabía que me estaba mintiendo. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Empecé a escuchar rumores. Otra persona me dijo que lo habían visto entrando a un hotel con la misma mujer joven. Mi intuición gritaba que algo estaba mal, pero seguía resistiéndome a aceptarlo. Estaba embarazada de nuestro hijo, y la idea de enfrentar una traición en ese momento me parecía insoportable. El momento definitivo llegó una noche que nunca olvidaré. Estaba en la sala, revisando algunos documentos del hospital, cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta. Miré el reloj, era mucho más temprano de lo habitual. Fernando entró, pero no estaba solo. A su lado venía una mujer joven, de cabello largo y sonrisa petulante. Mi primer instinto fue pensar que era una paciente o una colega, pero entonces él habló con una frialdad que me cortó el aliento. María, esta es Patricia. Ella será mi esposa. Ya está esperando a mi hijo. El mundo se desmoronó bajo mis pies. Quise gritar, llorar, preguntar cómo podía hacerme eso, pero las palabras no salieron. Mientras yo intentaba procesar lo que acababa de escuchar, Fernando continuó, como si estuviera cerrando un negocio. Ya no somos jóvenes, María. Esto es lo mejor para los dos. Te voy a dejar bien. No te faltará dinero, y por supuesto, me haré cargo del bebé que esperas. Pero Patricia será mi prioridad ahora. Esas palabras fueron como cuchillos. Intenté mantener la compostura, pero no pude evitar preguntar, ¿qué hice mal, Fernando? ¿Por qué estás haciendo esto? Él respondió con una indiferencia que me heló. No es nada personal, simplemente necesito algo diferente. Esa noche, Fernando dejó los papeles del divorcio sobre la mesa y se fue con Patricia. Me quedé sola en la sala, mirando esos documentos como si fueran la prueba de todo lo que había perdido. Durante horas, no pude moverme. Sentí que el aire se me iba y que la vida que había construido con él ya no existía. Pero algo cambió en mí esa noche. Mientras las lágrimas caían, comencé a darme cuenta de que no podía permitir que Fernando, ni nadie, me hiciera sentir así de pequeña. No iba a ser fácil, pero sabía que tenía que salir adelante. No por él, sino por mí y por el bebé que estaba creciendo en mi vientre. Ese fue el comienzo de mi decisión de alejarme y reconstruir mi vida desde cero. No sabía cómo lo haría, pero estaba decidida a no permitir que Fernando definiera mi valor. Aunque en ese momento todo parecía oscuro, dentro de mí empezó a encenderse una pequeña chispa de fuerza que con el tiempo se convertiría en mi mayor aliada. La mañana después de esa noche devastadora, me levanté como si estuviera en piloto automático. Apenas había dormido y sentía que el mundo se movía a mi alrededor sin sentido alguno. Sin embargo, había algo que debía hacer: proteger a mi bebé y asegurarme de que el caos que Fernando había traído a mi vida no lo afectara. No podía darme el lujo de rendirme. Con la ayuda de mis padres, comencé el proceso de mudarme de la casa que habíamos compartido. Regresé a su hogar, un lugar modesto en una colonia tradicional de Guadalajara, pero lleno de amor y apoyo. Mis padres no me hicieron preguntas, solo abrieron sus brazos para recibirme. Mi mamá me dijo: hija, estás con nosotros. Vamos a salir adelante juntas. No sé qué habría hecho sin ellos. Las semanas pasaron, y mientras veía cómo mi vientre crecía, también comencé a encontrar una nueva fuerza en mí misma. Decidí enfocarme en lo que podía controlar, mi trabajo y mi preparación para ser madre. Aunque Fernando intentó ponerse en contacto unas cuantas veces para hablar sobre detalles del divorcio, rechacé cada llamada. No quería saber nada de él ni de Patricia. El día que nació Valeria fue el más importante de mi vida. Recuerdo estar en la sala de parto, rodeada de médicos que antes eran colegas míos, y sentir una mezcla de nervios y emoción. Cuando escuché su primer llanto, sentí como si algo dentro de mí se reparara. La sostuve en mis brazos y le prometí: no importa lo que pase, siempre voy a estar para ti. Criar a Valeria como madre soltera no fue fácil.
Trabajaba medio tiempo en una clínica privada y daba clases en la Universidad de Guadalajara para complementar mis ingresos. Había días en los que apenas dormía, entre cuidar a mi hija y preparar mis clases. Pero nunca me quejé, porque cada sacrificio valía la pena. Con el tiempo, Valeria comenzó a mostrar que no era una niña cualquiera. Desde pequeña, tenía una curiosidad insaciable. Mientras otros niños jugaban con muñecas, ella prefería desarmar cosas para entender cómo funcionaban. A los 6 años, recuerdo que me preguntó, «Mamá, ¿cómo funciona el cerebro?». Esa pregunta marcó el inicio de su fascinación por la ciencia. Los años pasaron, y Valeria no dejaba de sorprenderme. En la escuela primaria, sus maestros constantemente me decían, «Su hija es excepcional, señora María. Tiene una capacidad impresionante». En secundaria, empezó a ganar competencias de ciencias y matemáticas. Cuando tenía 15 años, terminó la preparatoria con honores. Todo el esfuerzo y sacrificio que había hecho comenzaba a dar frutos. Mientras tanto, yo seguía reconstruyendo mi vida. Con el tiempo, dejé de sentir enojo hacia Fernando. No porque lo perdonara, sino porque me di cuenta de que guardar rencor solo me hacía daño a mí. Él había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Y aunque a veces escuchaba rumores sobre su vida, que Patricia había tenido otro hijo, que la clínica enfrentaba problemas financieros, ya no me interesaba. Mi prioridad era Valeria y mi carrera. Cuando Valeria recibió una beca para estudiar medicina, sentí que mi corazón estallaba de orgullo. Pensé en todas las noches que había pasado llorando, en todos los momentos en los que pensé que no podía más, y me di cuenta de que todo había valido la pena. Ella era mi mayor logro, mi mayor orgullo, mi razón para seguir adelante. Recuerdo una conversación que tuvimos cuando estaba en su segundo año de universidad. Me dijo, «Mamá, quiero que sepas algo. Todo lo que soy es gracias a ti. Siempre te vi trabajando, sacrificándote, y eso me enseñó que nada es imposible si estás decidida». Sus palabras me conmovieron profundamente. En ese momento, entendí que, aunque el camino había sido difícil, había valido la pena cada paso. Valeria no solo era inteligente, también era fuerte. Creció sabiendo que su padre la había abandonado, pero nunca permitió que eso la definiera. De hecho, usaba esa ausencia como motivación para demostrar que podía ser extraordinaria sin él. «Mamá, si él no quiso ser parte de nuestra vida, es su pérdida, no la nuestra», me dijo una vez, y esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Mientras Valeria avanzaba en su carrera, yo también empecé a recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo, mi confianza. Ya no me sentía como esa mujer rota que Fernando había dejado atrás. Me veía como una profesional exitosa, una madre fuerte y una mujer capaz de superar cualquier obstáculo. A lo largo de los años, aprendí a encontrar alegría en las pequeñas cosas, una cena tranquila con Valeria, un café con mis colegas, un momento de paz después de un día largo. Me di cuenta de que, aunque mi vida no era la que había planeado, era exactamente la vida que necesitaba. Todo lo que había pasado me había hecho más fuerte, más resiliente, más segura de mí misma. Valeria se convirtió en todo lo que yo soñé que fuera, y mucho más. Cuando cumplió 18 años y fue aceptada en un programa de investigación médica en la UNAM, supe que estaba destinada a hacer cosas grandes. Ella era la prueba viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. A los 58 años, cuando Valeria ya tenía 18 y estaba en su segundo año de la carrera de medicina, decidí acompañarla a un curso especial de investigación médica en la UNAM. Era la primera vez en mucho tiempo que regresaba a la Ciudad de México, y aunque iba con entusiasmo por apoyar a mi hija, no podía evitar sentir un pequeño nudo en el estómago. Este viaje, de alguna manera, era un cierre de ciclo. Habíamos pasado una mañana explorando la ciudad antes de que ella iniciara sus clases. Valeria estaba fascinada por todo, el bullicio de la ciudad, la arquitectura del centro histórico y los pasillos de la universidad. Mientras ella se emocionaba hablando de sus planes futuros, yo me sentía orgullosa. Mirarla era como ver una versión mejorada de mí misma, inteligente, decidida y con una energía que llenaba cualquier espacio. Después de dejarla en la UNAM, decidí dar un paseo cerca del lugar donde solía trabajar cuando vivía en Guadalajara. Fue ahí donde lo vi.
Fernando. Estaba parado frente a una cafetería, con un semblante que no había cambiado tanto pero que ya no tenía el brillo de antaño. Su cabello estaba más canoso y su postura menos confiada. No me vio de inmediato, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, una sonrisa sarcástica se formó en su rostro. Se acercó lentamente y, con un tono que intentaba ser casual, dijo: María, qué sorpresa. No esperaba verte por aquí. Regresaste porque no te fue bien en Estados Unidos, ¿verdad? Su comentario estaba cargado de ironía, como si aún quisiera demostrar que él había ganado algo al dejarme. Tomé un respiro profundo, tratando de mantener la calma. No iba a caer en su juego. No, Fernando. Estoy aquí porque mi hija está en un curso especial de medicina en la UNAM. ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí? Su expresión cambió ligeramente. Era obvio que no esperaba esa respuesta. Se quedó en silencio por unos segundos, buscando algo que decir. De repente, una voz interrumpió nuestra conversación. Mamá, aquí estás. He estado buscándote. Era Valeria. Su presencia era tan fuerte que parecía iluminar todo el lugar. Cuando Fernando la vio, quedó atónito. Era evidente que no la reconocía. Ella es, comenzó a preguntar, pero yo lo interrumpí con una ligera sonrisa en los labios. Sí, Fernando. Ella es tu hija. La misma que decidiste abandonar hace 18 años. Valeria lo miró con una mezcla de curiosidad y frialdad. No era el tipo de persona que se dejaba intimidar fácilmente. Fernando, por otro lado, parecía incómodo, casi como si estuviera enfrentando algo que había evitado durante mucho tiempo. Así que tú eres mi padre biológico, dijo Valeria, sin titubear. ¿Qué te hace pensar que puedes venir a hablarnos ahora? Fernando intentó recuperar su compostura. Solo quería saludarlas. Además, creo que deberíamos tener una conversación. Soy tu padre, después de todo. Pero Valeria no estaba dispuesta a darle tregua. ¿Padre? Un padre es alguien que está presente, alguien que apoya. Tú no has sido nada de eso. Todo lo que soy se lo debo a mi mamá. Ella me crió sola y lo hizo mejor de lo que tú jamás podrías haber imaginado. Su respuesta lo dejó sin palabras. Traté de intervenir para calmar la situación, pero Valeria continuó: sabes, siempre me pregunté cómo eras, ¿por qué decidiste dejarnos? Pero ahora que te veo, entiendo que fue lo mejor. Mi mamá es mi familia, no tú. Fernando intentó justificarse, diciendo: si no fuera por mí, ni siquiera habrías nacido. Pero Valeria respondió con firmeza: tienes razón. No estaría aquí si no fuera por ti, pero eso no significa que te deba algo. Tú fuiste quien decidió no ser parte de mi vida, y yo no te necesito ahora. La tensión en el aire era palpable. Podía ver en los ojos de Fernando que estaba luchando por encontrar algo que decir. Finalmente, intentó suavizar el tono. Bueno, me alegra ver que estás bien. Parece que tu madre hizo un buen trabajo. Su voz era una mezcla de orgullo fingido y derrota. Antes de irnos, Valeria lo miró una última vez y dijo: sabes, no te guardo rencor. Pero no pienses que puedes venir aquí y tomar crédito por lo que soy. Todo lo que he logrado es gracias a mi madre y a mí misma. Mientras nos alejábamos, sentí una mezcla de emociones: alivio, orgullo y una extraña sensación de cierre. Valeria había enfrentado a su padre con una madurez que yo no habría tenido a su edad. Y aunque ese encuentro no cambió nada en nuestras vidas, me dio la certeza de que habíamos salido adelante, juntas. Meses después de nuestro encuentro con Fernando, la vida volvió a la normalidad. Valeria regresó a Guadalajara para continuar con sus estudios, y yo retomé mi rutina de trabajo. Aunque ese encuentro había removido viejas emociones, también trajo consigo una sensación de cierre. Fernando era parte de un capítulo que ya había terminado, y ahora estábamos completamente enfocadas en nuestro presente. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes. Una tarde, mientras tomaba un café en mi casa, recibí un mensaje de una antigua colega del hospital. María, ¿supiste lo que pasó con Fernando?, preguntaba. Admito que dudé antes de responder.
Fernando había dejado de ser un tema de interés para mí hacía mucho tiempo. Pero la curiosidad me ganó. Respondí con un simple, ¿qué pasó? Lo que me contó me dejó en silencio por unos momentos. Fernando había sido arrestado. Su clínica, que alguna vez fue su orgullo y la base de su identidad, estaba involucrada en múltiples demandas por negligencia médica y fraude. Al parecer, en su afán por mantenerse relevante y exitoso, había ignorado protocolos básicos y realizado procedimientos riesgosos que terminaron en desastres médicos. Todo esto, combinado con problemas financieros y malas inversiones, lo llevó al borde de la ruina. Mi colega agregó que la noticia estaba siendo cubierta por los medios locales. Encendí la televisión, y ahí estaba, Fernando, esposado, siendo escoltado por policías. La cámara capturó su rostro, que ahora parecía más envejecido, cargado de frustración y vergüenza. Era un hombre que lo había tenido todo y lo había perdido por sus propias decisiones. En ese momento, no sentí alegría ni venganza. Lo único que sentí fue tristeza. No por él, sino por el tiempo perdido, por las decisiones egoístas que habían destruido una familia y, al final, su propia vida. Fernando había creído que su ambición y arrogancia lo harían intocable, pero la realidad había demostrado lo contrario. Cuando le conté a Valeria lo sucedido, su reacción fue sorprendentemente madura. Sabes, mamá, no siento nada por él. Ni enojo, ni lástima. Solo espero que aprenda algo de esto, aunque sea tarde. Su comentario me dejó reflexionando. Valeria había crecido sin rencor, enfocada en su propio éxito, y eso era un reflejo de la vida que habíamos construido juntas. A pesar de todo, Fernando siempre será una parte de nuestra historia, aunque ahora solo como un recuerdo lejano. El hombre que alguna vez significó tanto para mí había quedado atrapado en sus errores, mientras nosotras seguíamos adelante, más fuertes que nunca. Cuando apagamos la televisión esa tarde, Valeria simplemente dijo, él eligió su camino, y nosotros elegimos el nuestro. No se habló más del tema. Fernando había desaparecido de nuestras vidas hacía años, y su caída no cambió nada para nosotras. Mientras la vida seguía, Valeria continuó brillando en la universidad, y yo seguí acompañándola como siempre. Nuestro pasado con Fernando quedó enterrado, donde siempre debió estar.